pequeño elemento o producto que es muy normal, es muy común que nosotros lo encontremos en nuestra mesa. Este elemento que ayuda a resaltar los sabores de nuestros alimentos, de nuestra comida. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, en esta ocasión, en este video, vamos a hablar de un alimento, de un producto que proviene del mar. Y no solamente eso, que con ciertos procesos que obviamente desconocemos, llega a nuestras mesas. Este elemento que todos y todas en algún momento hemos utilizado para darle un sabor extra a nuestros alimentos, a nuestra comida, pero que también si lo consumimos en exceso puede provocar problemas en nuestra salud. Para no hacerles el cuento más largo, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Ahora sí, para poder decir sal en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice istat. Istat igual a sal en lengua náhuatl de la región de Puebla. Istat igual a sal en lengua náhuatl. Este pequeñísimo producto es necesario para que la comida mexicana, y creo yo que en general para toda la comida o para que cualquier producto tome otro sabor, es necesario el uso de este pequeño elemento que, como ya se los dije, lleva todo un proceso para que nosotros podamos degustarlo, que podamos tenerlo en nuestras mesas. Sal igual a istat igual a sal igual a istat. Sal en lengua náhuatl de la región de Puebla. Así que ya saben, cada vez que ustedes vayan a utilizar este producto en algún alimento, en alguna comida, ya saben que se dice istat igual a sal. Y como ya saben, puede haber personas que consuman este producto, así como también otras personas que no lo consuman. Que como ya se los dije en un inicio, este producto puede ser inofensivo, pero también puede ser muy peligroso. Obviamente, todo lo que se consuma en exceso puede provocar muchos problemas, ya sea para el ecosistema o para nuestra salud. Y este es el caso de este producto. Si nosotros lo consumimos en exceso, obviamente vamos a tener efectos negativos en nuestro cuerpo. Recuerden, sal igual a istat igual a sal en lengua náhuatl de la región de Puebla. Este pequeño no es polvo, pero sí son de granitos muy pequeños, pero de este el que les estoy hablando es la sal refinada. También hay otro tipo de sal que es la de grano, que son granos un poco más grandes en comparación a la que es refinada, pero al final de cuentas es lo mismo y tiene su misma finalidad. Recuerden, sal igual a istat igual a sal en lengua náhuatl. Nosotros utilizamos este elemento para poder resaltar los sabores de esos productos. Recuerden, sal igual a istat igual a sal en lengua náhuatl de la región de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganos saber aquí abajo en los comentarios. Háganos saber qué otra palabra quieren aprender, qué otras palabras quieren conocer, o si tienen alguna duda de esta nueva palabra. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame, Amongacoxe.